Espero se encuentren muy bien, estudiantes de las carreras formadoras de docentes, personas interesadas en el tema, público en general. Vamos ya con esta sesión 3, conferencia número 3. Estamos tratando el tema de la conferencia, es el nacimiento de la educación y la pedagogía en México. En esta sesión 3 vamos a tratar, bueno, lo podemos llevar de varias maneras. En general, hablando cronológicamente, vamos a estar ubicando el siglo XIX en México, un siglo por demás peculiar, problemático. Creo que en la palabra desastre se engloba todo lo perjudicial que fue para México este siglo. Hablando en materia educativa, ¿sí? En la parte final del siglo XX, ya en el siglo XIX, en el porfiriato, pues habría ya algunas cosas positivas, pero en materia educativa económica fue un siglo muy, muy complicado, ¿no? Lo podemos llamar así, hacia la independencia, siglo XIX, y tiene una parte importante con la educación lancasteriana, y también lo podemos llamar el desastre del siglo XIX. Creo que es el nombre que más le quedaría si hablamos en término político, en término económico, en término social, ¿sí? en término bélico también, muchas pérdidas, muchas guerras, territorio, soberanía, y en términos ya de educación es el siglo de las muchas ideas, de las muchas buenas intenciones, de muchas leyes, pocos resultados, pocas concreciones, ¿sí? También yo en una etapa lo he llamado también pues los primeros años de México independiente, pero creo que todo se engloba en el siglo XIX. La mayor parte del siglo XIX lo vamos a estar abordando en esta conferencia. Espero que les agrade y bueno, sin más preámbulo, comenzamos. En la ocasión anterior vimos pues en general toda la educación en el México de la Nueva España, en la etapa mal dicha etapa colonial. Realmente la colonia fue, o Nueva España fue una colonia realmente en la parte del reinado Borbón, con las reformas borbónicas. Anteriormente fue considerado un virreinato, ¿sí? En la parte final, hablando de educación, pues bueno, ya para 1700, finales del siglo ya XVIII, va a fundarse y empezar a operar el Real Seminario de Minería, ¿sí? Realmente en esta escuela de más o menos términos de ingeniería, cabe sobra decirlo lo importante que fue la minería, la extracción de plata, de metales preciosos, entre otros metales en Nueva España, sobre todo para la riqueza en la metrópoli, en España. Ya al final del virreinato, pues se inaugura este colegio relacionado con la minería. Ya para 1791 fue la fundación o el funcionamiento más que nada. También 1790 el colegio carolino, más o menos antecedente de lo que es actualmente la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Guadalajara, la UDG en 1792. Son universidades pues básicamente se le llama de cierto modo virreinales, coloniales, o que nacieron ya en la parte final, en la parte educativa de lo que fue Nueva España. Siempre cuando hablamos de la historia de la educación en México, pues está ligado siempre, como lo comento a mis estudiantes, a procesos históricos, a conmemoraciones, a fechas cívicas. Y bueno, 1810 a 1821, pues sabemos que suceden las diferentes guerras, porque no fue una sola guerra de independencia. Ya investigadores ya más recientes han pues argumentado cuestiones relacionadas a que fueron realmente muchos movimientos, no solo movimiento de independencia. Siempre nos hacían creer en la educación pues básica, ¿verdad? De que un solo movimiento organizado por Miguel Hidalgo. Sí fue Miguel Hidalgo el iniciador, con ese famoso grito en el pueblo de Dolores, hoy Dolores Hidalgo, cuna de la independencia, en Guanajuato. Dolores Hidalgo, Guanajuato. En realidad, la lucha que iniciaría Hidalgo la continuaría Morelos, la continuaría después Fray Servando Teresa de Mier con su principal cerebro militar, Francisco Javier Mina, y terminaría pues con el pacto entre la clase alta, el clero, a sabiendas de la promulgación de una constitución liberal en España, y que obligaron a Fernando VII a jurarla, pues bueno, a la élite conservadora de su momento en Nueva España, en la parte final, pues
no le convenía ese tipo de constitución. Entonces pues ahí fue donde se dio la emancipación. Muy importante la labor de Agustín de Iturbide en este largo periodo de 11 años que bueno, termina el 24 de agosto de 1821 con los tratados de Córdoba entre el último representante de la corona española, el último virrey Juan O'Donojú, y Agustín de Iturbide, jefe del ejército trigarante, en unión con Vicente Guerrero, con esto también del famoso abrazo de Acatempan, y posteriormente la entrada el 27 de septiembre, que es cuando conmemoramos la consumación de la independencia. Esa es la fecha en que nace, en que deja de ser ya Nueva España e inicia ya la historia, pues no todavía con el nombre de Estados Unidos Mexicanos como lo tenemos hoy en día, pero ya como el primer imperio, que sería Agustín Iturbide, el primer emperador. Cabe señalar que el acta se firma el 27 de septiembre, un día después, el 28 de septiembre de 1821, pues se da ya el fin ya de la guerra de independencia, de las guerras de independencia. En muchos libros, en muchos cursos relacionados con la historia de la educación en México, la etapa de la independencia suele brincarse y decirse que pues con todo el caos, con toda la guerra, con toda la crisis, con todo el descontento, con toda la desorganización que causó el movimiento, pues prácticamente no hubo nada educativo. Hubo algunos puntos importantes, por ejemplo, entre 1808 y 1812 se sesionaron en la ciudad de Cádiz, España, y se dio pues las famosas Cortes de Cádiz. Sí, bueno, no sin olvidar que el inicio del movimiento de independencia en 1810 tuvo mucha relación y fue causa y efecto de la invasión napoleónica de Francia a España, ¿sí? Entonces fueron varias, en historia pues son realmente causas y efectos, van aconteciendo algunos eventos que desencadenan otros, y fue lo que realmente pasó en aquellos albores del siglo XIX. Realmente en las Cortes o en la Constitución de Cádiz hay un apartado relacionado con la educación en el título 9 que habla, se llama así, de la instrucción pública, recordando que prácticamente todo el siglo XIX y hasta inicios todavía del siglo XX se le llamaba instrucción a la educación. Inclusive el ministerio, la secretaría era de instrucción pública, o el departamento de instrucción pública, era ese concepto un poquito más relacionado con la disciplina, con el conductismo y con las corrientes pedagógicas que estaban en boga en ese momento. Pero ¿qué nos decía ese artículo 366? Era un capítulo único sobre la educación y nos habla, bueno, sobre el establecimiento de escuelas primarias, leer, escribir y cantar, y catecismo de la religión, obligaciones civiles. También pues habla sobre las universidades, el plan general que abarca en las universidades de la monarquía, dirección general de las Cortes por medio de planes especiales. Todo el español tiene libertad de escribir e imprimir. Ya está un poquito más con la libertad de expresión. Fue promulgada en México el 30 de septiembre de 1812, aunque con todo el caos que reinaba en esa pues guerras de independencia era difícil concentrarse en la educación. Y de hecho eso que acabo de mencionar ahorita, que la educación pasaba a un segundo, tercero, cuarto nivel de importancia, pues prácticamente estuvo durante todo el siglo XIX, pero ahorita lo vamos a ir analizando. Esto que es de legislación educativa son los antecedentes, ¿verdad?, de una legislación en materia de una reforma educativa o algo educativo, ¿verdad? Ese artículo 366 que hablaba sobre las escuelas de primeras letras o la instrucción primaria. Vean cómo es leer, escribir, contar, ya hablando como de algo de aritmética, y el catecismo de la religión católica. Estamos hablando que en aquel momento, pues, y todavía durante buena parte del siglo XIX, la Iglesia Católica estaría muy vinculada todavía a la educación, y de hecho lo seguiría siendo en el liberalismo del porfiriato. Seguiría teniendo muchísima injerencia y lo sería prácticamente hasta el México postrevolucionario. En 1813 mencionamos ahorita que la estafeta, el estandarte, una vez que fue capturado y fusilado, ejecutado Miguel Hidalgo junto con otros
insurgentes. El que tomaría la batuta sería José María Morelos y Pavón, ¿sí? Y él promulgaría los famosos sentimientos de la nación, que estos sentimientos servirían para nutrir en la redacción, en esas mismas, al año siguiente realmente, el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, ¿sí? La famosa Constitución de Apatzingán del 22 de octubre de 1814. Ese documento ya como tal sí tendría en el artículo 39, estamos ya en la Constitución de Apatzingán, algo relacionado con la legislación educativa. Nos habla la instrucción como necesaria a todos los individuos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder. En el Congreso de Chilpancingo, en el artículo 39, en el año mencionado. Realmente, aquí volvemos a lo mismo, es una muy buena idea. Hay mucho caos, primero tenemos que terminar la guerra, derrotar a los realistas, no ser traicionados. Era complicado sentarse en la educación. En el papel eran ideas bastante innovadoras para su momento en un México del siglo XIX, o en este caso todavía la Nueva España, donde los derechos humanos pues realmente brillaban por su ausencia. Agustín I estaría siendo emperador de 1822 a 1824, abdicaría por problemas con los antiguos jefes insurgentes, también con la vinculación del gobierno norteamericano, que desde esos momentos tenía ya una intención expansionista, sobre todo con esto del Destino Manifiesto. Esta fue la bandera durante el primer imperio. Y de hecho ya el nombre, cuando nace México, esta pregunta a veces difícil de responder, pero al menos en el nombre como Estados Unidos Mexicanos, pues lo sería ya en la Constitución de 1824, promulgada un 4 de octubre de ese 1824, una constitución que, opinión de muchos, fue realmente una calca de la Constitución de los Estados Unidos de América. Por eso realmente no funcionó, porque en ese momento pues las condiciones de uno u otro país eran realmente pues muy diversas. Pero bueno, en esa constitución ya incluía también nuevamente, y de hecho esa constitución emanó al primer presidente de México, a don Guadalupe Victoria, que de hecho sería en ese pues tumultuoso, desastroso siglo XIX, sería el presidente que terminaría realmente su mandato hasta 1824. Seguía manteniendo privilegios del clero, del ejército, intolerancia religiosa, manejaba la religión católica como la única. En el artículo 50, fracción 1, habla en materia educativa y dictaba literalmente así: promover la ilustración asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras, estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros, erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles, artes y lenguas, sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el lego de la educación pública en sus respectivos estados. Aquí acuérdense que es una constitución de carácter federal que dejaba pues muchísima libertad, un tipo de gobierno federalista, respetando la soberanía de los entonces estados de la federación que formaban México en esos pues primeros años del México independiente. Salir de un proceso de 11 años de lucha, intentos de reconquista, crisis, muy difícil concentrarse en la educación. Después vendría ya para los inicios ya de la década de los 30 de ese siglo XIX, Valentín Gómez Farías, que en ese año de 1833 sería presidente por algunos periodos de meses, semanas, pero esa reforma liberal de don Valentín realmente tenían muchísima buena intención. El propio Gómez Farías consideraba que la instrucción en la educación del niño era pues el pilar fundamental para formar a esos futuros ciudadanos. La enseñanza primaria lo consideraba todo. Mencionaba que estaba desatendida y que se buscaba que pues hubiera buenos padres, pero también una educación pues de calidad. Calidad me refiero a la cobertura, a la creación de escuelas de primera enseñanza,
una reforma pues igual que todas las demás, muy muy bonita, que en materia educativa eran ideas realmente muy innovadoras, ideas europeas, sí, quitarle totalmente la educación a la iglesia, sí, ya en ese momento la parte gubernamental se daba cuenta de que la iglesia pues interfería mucho y no dejaba realmente tener un estado de derecho y gobernar, ¿sí? Dejar el control de la educación al Estado, que toda la tarea educativa la organizara el Estado. Crear ya una dirección general, una tipo SEP, para el distrito, para la capital y para los demás estados, ¿sí? Recordando que en aquel momento era todavía una cuestión federalista, la enseñanza libre, promueve la fundación de escuelas normales, esto quiere decir, ahorita nos vamos a regresar un poquito en el tiempo para ver desde 1822, pues el modelo que estuvo vigente prácticamente y que fue el que más ayudó el método de enseñanza mutuo, el sistema lancasteriano, la pedagogía lancasteriana o el modelo lancasteriano, ¿sí? Fomentar la instrucción elemental para hombres, mujeres y niños, adultos y analfabetos, y obviamente suprimir la universidad, ya en la parte de la lucha de independencia, esto de Real Universidad Pontificia, pues prácticamente estaba agotado ese concepto y habría ya que buscar una universidad ya pues enfocada a lo que es el territorio ya de México como un país independiente. Repito, esas ideas más adelante sentarían las bases, como lo decía en la diapositiva anterior, para el artículo 3, para las leyes de instrucción pública después de Juárez, de Porfirio Díaz. Estas ideas en su momento, me atrevo a decir ya en una interpretación, que fueron realmente muy adelantadas para su época, para un México que todavía estaba muy desorganizado, que acaba de salir de una guerra de muchísimos años y que pues aparte económicamente no podía prescindir del apoyo del clero en las tareas educativas, entre otras tareas gubernamentales que todavía seguía teniendo, y que no sería hasta la guerra de reforma o hasta la ley de reforma cuando se separaría realmente el estado de la iglesia, ya con Benito Juárez, con Lerdo, con Iglesias, con Ocampo, con Monfort, Juan Álvarez, etc. Ya desde finales de 34, pues esta lucha entre ideologías centralistas, federalistas, conservadores, liberales, en este momento del siglo XIX todavía una lucha entre federalistas y centralistas. Bueno, ya desde finales de 34 se empezaría a tener la idea de volver a un régimen centralista, nuevamente pues la injerencia de la iglesia, entre otras cuestiones, y ya desde inicios de 1835 empezarían las sesiones para la constitución señalada o coloquialmente o más conocida como de las 7 leyes, la primera constitución centralista, que no tenía 7 leyes, tenía más artículos, más elementos, más decretos, solo que sí estaba dividida en 7 partes, por eso se le llama así. Es como si hoy hablamos de la constitución que está dividida, la actual constitución, en 136 artículos, más los transitorios, los 19 transitorios. Bueno, más o menos es una analogía de ese momento, ¿no? Esta constitución centralista tendría, pues en el artículo 14, párrafo 3 o parte 3, establecer escuelas de primera educación. Aquí ya maneja el término educación en todos los pueblos de su departamento, dotándoles de los fondos donde los haya, imponiendo moderadas contribuciones donde falten, ¿no? Pidiendo pues algunas, se puede interpretar como una solicitud de recaudación de impuestos, colegiaturas, más o menos puede ser esa interpretación que se lee ese artículo 14 de la Constitución centralista. Ahorita continuamos viendo otras leyes que vendrían previo a la Constitución o de la Constitución del 57, luego las primeras esas legislaciones. Pero bueno, esa parte, esas fueron ideas, fueron buenas intenciones, ya lo mencionamos. La pedagogía que realmente, o el modelo educativo, o la institución, o la compañía, que realmente ya en el trabajo de campo realmente logró pues impartir educación con un método muy peculiar, fue la compañía o la pedagogía lancasteriana. Esta pues tipo de modelo educativo lo podemos llamar, o estilo de pedagogía o método. Cabe señalar que el siglo XIX, yo siempre en los cursos de historia de educación en México
Yo siempre lo divido en dos sesiones, en este caso dos conferencias. Primeramente, pues el México independiente con la pedagogía lancasteriana, las muchas ideas y las pocas concreciones, y ya en la segunda parte de la República restaurada, pero sobre todo en la parte del porfiriato, donde ya habrá algunos congresos higiénico-pedagógicos, donde haya ya más leyes en forma de instrucción educativa, surgimiento de los ministerios de instrucción, de la Secretaría de Instrucción y Justicia. Bueno, entonces ahí por eso lo dividimos. Pero bueno, esa pedagogía lancasteriana fue realmente ya en el trabajo de campo la que sí realizó una labor educativa. De hecho, autores señalan que realmente sí tuvo éxito y auge. Duraría de 1822 formalmente la compañía hasta 1890, como lo vamos a ver ahorita. Esta pedagogía diseñada por los ingleses Anderbell, principalmente Joseph Lancaster, esta pedagogía de enseñanza mutua, de grupos grandes, de los famosos monitores, los instructores, pues tuvo mucho auge en México. Esto, bueno, cómo surge la pedagogía lancasteriana, ¿sí? O el modelo lancasteriano, la manera en que la llames es correcto realmente. Bueno, la decadencia en las instituciones pedagógicas en la época de la colonia, del virreinato, con la parte pues ya de la emancipación, del movimiento de independencia, de la lucha, pues básicamente entró en decadencia este tipo de instrucción, de este tipo de instituciones. Obviamente había mucha falta de maestros. ¿Por qué no había maestros? Es muy obvia la respuesta, es muy lógica, porque no había con qué pagarles, no había presupuesto, había que estar invirtiendo mucho recurso en lo militar, en los ejércitos, recordando que muchos gobiernos de esa primera mitad, sobre todo del siglo y después del siglo XIX, fueron emanados de golpes de estado. Había peligro de invasión, de reconquista española, la guerra de intervención francesa y estadounidense. Pues difícil concentrarse y buscar un salario a los maestros, y hoy en día a veces en algunos estados se dificulta, se les da largas. Hace pues más de 200 años, 190 años, pues realmente era muy complicado, ¿no? Las escuelas con este estilo que trajeran directamente de Cuba y ya pues de allá del Reino Unido, 1819 se establecen en Puebla, en la Ciudad de México, ¿sí? Hay que recordar que esta pedagogía o estas instituciones o esta compañía lancasteriana no era patrocinada, al menos en su inicio y en las primeras décadas, por el gobierno. Ya después sí daría algunos apoyos, pero sería una institución filantrópica, recordando que la filantropía, filos es relacionado con el amor, el cariño, ¿sí? Y bueno, es una asociación que da, o una fundación que da algo, un servicio, un apoyo a los migrantes, a los personas de la tercera edad, a los niños sin hogar, sin esperar nada a cambio, sí, aparentemente, ¿verdad? Después sí recibiría apoyo del gobierno más adelante, ciertos apoyos, pero iniciaría siendo totalmente filantrópica. Había personas interesadas en la alfabetización, en que realmente la ilustración llegara a el recién creado país o el naciente país, después de más de 300 años de dominio español. Donativos, caridad de la gente, obviamente de gente acomodada, de gente rica, era la que daba este tipo de apoyos. Es el método de enseñanza mutuo como se le conoce ya actualmente, ¿sí? Ya a partir de 1922 se establece en Ciudad de México ya como tal la compañía lancasteriana. Por eso podemos decir de que, si bien es cierto, esta ideología o otras primeras escuelas, como vimos anteriormente, inician 3 años antes, ¿sí? Inclusive antes de que se dé la parte final de la emancipación o la independencia. Oficialmente la compañía se establece en la capital en 1822, ¿sí? Una sociedad de beneficencia que logró reunir, a pesar de sus diferencias ideológicas que ya en ese momento florecían en México, como hoy en día, a un número de políticos, escritores, clérigos, personas que pues buscaban, como mencioné ahorita, reducir el analfabetismo, ¿sí? ¿Qué grandes rasgos que tiene la pedagogía? Yo creo que esto, explorar a fondo la pedagogía lancasteriana, ver todos
las características pedagógicas, los modelos, los documentos, el método de enseñanza-aprendizaje, los datos históricos, las estadísticas. Yo creo que requiere una conferencia independiente que más adelante la podemos realizar, pero a grandes rasgos se utiliza a los estudiantes, a los alumnos más avanzados, como maestros, como un apoyo, por así decirlo, del maestro principal, con grupos de 10 niños más o menos. Podían ser más, podían ser menos, pero esos niños más avanzados, siempre en un grupo. Trabajemos en educación básica, en educación superior. Claro, todos los estudiantes tienen diferentes capacidades, ¿verdad? Diferentes inteligencias. Eso es algo ya en el siglo XXI, pues muy común, ya con todo este adelanto de la psicología educativa, ¿sí? Pero en lo académico sabemos que a algunos se les facilita más cierta asignatura. En aquel momento se les llamaba pues avanzados y rezagados, ¿verdad? De hecho, ese concepto pues hasta hace algunos años todavía, tal vez inclusive siga funcionando eso, ¿sí? Lecciones de enseñanza mutua según el método combinado de Bell y Lancaster. Plan de educación para los niños pobres. Vemos que esos eran los titulares que salió por ahí en un periódico en 1822, para que veamos pues que esta definitivamente era una asociación filantrópica. Aquí nos habla directamente para la alfabetización de los niños pobres. Enseñaba a leer y a escribir al mismo tiempo. Ese método pedagógico o método didáctico de enseñanza de la lectoescritura, que actualmente no es así. Hoy en día sabemos que se enseña primero a escribir y luego a leer. Ya especialistas en esta cuestión de la neurolingüística y todos saben que el proceso de leer es algo que viene de afuera hacia adentro, el de escribir es de adentro hacia afuera. Tengo por ahí un artículo escrito sobre esto y es más fácil, es más rápido aprender a escribir que a leer como tal, ¿no? Tarjetas de mérito y castigo estimulaban el aprendizaje. Había ciertas pues condicionamiento, era algo muy parecido al conductismo, que más adelante estaría muy frecuente en los inicios del siglo XX y buena parte de él, ¿sí? De la enseñanza mutua con inspectores y monitores. Aparte del docente había monitores y inspectores. Ahorita vamos a ver niños más avanzados que instruían a los demás, mediante se llevaba lectura y escritura en clases de una jornada escolar. En el sistema anterior, al menos en el sistema de Nueva España, primero era leer y después escribir. O actualmente ahorita dijimos que es al revés ya, pero aquí vemos que había muchos castigos. Ahorita vamos a ver que viene de ahí, más o menos empieza a popularizarse el dicho de la letra con sangre entra, ¿sí? La pedagogía lancasteriana pues buscaba adoctrinar con la realidad política, ya sea centralista, federalista, conservadora, liberal, y la política laboral de ese momento. Y claro, la mayoría de los autores coinciden que el sistema lancasteriano realmente tuvo bastante éxito. Tanto fue así el apoyo que 20 años después el propio gobierno centralista, en ese momento todavía, ¿sí? En ese momento el presidente, el 26 de octubre de 1942, siendo presidente, pues bueno, ese día terminó uno de los tantos, más 11 veces, una de las 11 veces que Antonio López de Santa Anna fue presidente de la República. Ese día terminaba su sexto mandato para ceder el segundo mandato. Ya sabemos la turbulencia política de ese fatídico siglo XIX, a Nicolás Bravo. Ese 26, pues en las listas de los presidentes vienen ambos. Obviamente uno fue a cierta hora del día, pero bueno, en esa fecha, cuestión, 26 de octubre del 42, el gobierno central convirtió la compañía lancasteriana en la Dirección General de Instrucción Pública, algo así como la SEP de hoy en día. Duraría 3 años, hasta 1845, ¿sí? Ahí vemos la importancia que tuvo para el gobierno, en ese tiempo gobierno centralista, la educación lancasteriana. También ahí las escuelas normales que hoy conocemos, ¿verdad? Como los semilleros, como las instituciones principales, aunque ya también ahora en la universidad también se forman los futuros docentes, sobre todo de educación básica en México. Las primeras normales, de hecho, las primeras normales tienen su raíz en la enseñanza de las normales de la educación lancasteriana.
Las normales, el nombre normal es porque iban a normar la enseñanza, iban a enseñar a los futuros docentes pues todas las técnicas o métodos pedagógicas a su momento, a su alcance, sobre la enseñanza. De hecho, la misma dinámica de las clases con este método lancasteriano, los monitores o los alumnos más avanzados, pues iban desarrollando cierta vocación y se iban formando como docentes. Tenían ahí al maestro principal que para cualquier detalle, cualquier duda o cualquier apoyo, pues los podía orientar. Entonces ellos mismos, muchos de esos monitores terminarían convirtiéndose en docentes. Era como una pues práctica, como se le llama hoy en día. Hoy existen, a mí me tocó en la normal las prácticas donde iba cierto tiempo, semanas, días a la escuela secundaria, y ahí estaba el maestro titular de la asignatura, y pues ahí cualquier cosa ahí te podía apoyar. Eso sigue siendo las famosas prácticas profesionales que ya las cuentan en los procesos de Lusicam, más o menos algo por el estilo, considerando que era un método o el método de enseñanza mutua, ¿no? Los actores educativos que estaban en ese pedagogía lancasteriana, el maestro, el que sabía más el conocimiento, había un inspector, un celador que se encargaba. El inspector básicamente se dedicaba a la tarea de la disciplina, ¿sí? A las cuestiones de los castigos. El monitor, que era en realidad el alumno más avanzado, ese alumno era realmente, muy probablemente, o en ocasiones, o por lo general, de la misma edad que el resto de los alumnos. En ocasiones podía ser más grande. Aquí no tenía que ver mucho la edad, sino más que nada estar más avanzados que el resto, ¿no? Eran los 4 actores que estaban en la pedagogía lancasteriana. Repito, en otra conferencia, en otro video, en otra cátedra más adelante la vamos a profundizar. Algunas características de las normales lancasterianas, que su origen es también, al menos la idea de las normales es tan antiguo como el inicio de la pedagogía lancasteriana en 1822, aunque vamos a ver que más adelante en el 42 ya empiezan ya como tal las normales, ¿sí? El curso en las escuelas normales duraba de 4 a 6 meses, bueno, a diferencia de hoy, los 4 años o 3 años y medio que puede durar. No se daba nada de pedagogía, eran normales al estilo antiguo. Las normales con cursos ya de pedagogía pues ya serían en la parte del porfiriato, que en la siguiente sesión vamos a ver. Y las normales inician en 1842, que las primeras se van a establecer en Oaxaca y Zacatecas, en los estados provincianos de ese momento. Ya vimos los 4 actores en este orden de importancia, en este orden jerárquico, ¿sí? Y pues se apoyaban en los famosos cuadros de honor, que todavía sigue utilizándose. Vienen más o menos, tienen sus antecedentes en la pedagogía lancasteriana. Los cuadros negros, las orejas de burro para los alumnos que no entendían, que eso de hecho pues sería tan vigente hasta pues hace algunas décadas, todavía era común eso, ¿sí? Los premios y castigos que no se han ido completamente, ¿sí?, de la educación, pero bueno, tienen su origen en la pedagogía lancasteriana. El inspector vigilaba a los instructores, entregaba los instrumentos necesarios, y aparte era la cuestión de la disciplina, como ya la vimos. 3 asignaturas: lectura, escritura y cálculo elemental. La primicia de la letra con sangreta estaba pues más que garantizada o más que representada en esta pedagogía lancasteriana. Se recurría a castigos físicos para pues la disciplina o para que los alumnos aprendieran. Literalmente esto se hacía y se hizo realmente casi todo el siglo XIX y muy buena parte todavía del siglo XX. Esta primicia seguiría. Me atrevo a decir que eso terminaría pues cuando se le empezó a dar más auge a los derechos de los niños, a los derechos humanos, ya en los 80s, en los 90s. Esto pues prácticamente sería arraigado, aunque 100% totalmente, hay que decirlo, no se han ido los castigos, los premios, los golpes tal vez sí, pero otro tipo de castigos no se han ido totalmente de la educación. En 1970, la llegada del positivismo y los nuevos modelos pedagógicos, empezó a decaer el modelo lancasteriano, aunque bien se mantendría.
Tendría apoyo del gobierno más o menos en la República restaurada o en la parte final también en el imperio, de hecho todavía, después de la 1890, después de 68 años, ya obviamente en el gobierno de Porfirio Díaz, en el Porfiriato, fue disuelta la Compañía Lancasteriana para realmente la educación estar a cargo y servirse de los conocimientos de los grandes pedagogos de aquella época, Rebsamen, Carlos Carrillo, Altamirano, Leuschberg, y el auge de la educación positivista y elitista, y pues las escuelas de primeras letras de educación elemental, sobre todo en las ciudades. Volviendo a la parte legislativa, después de la Revolución de Ayutla de 1854, el Congreso Constituyente para la elaboración de esta constitución ahora de corte liberal, que luego desencadenaría también la Guerra de 3 años, la Guerra de Reforma. Bueno, ya habría la tradición del artículo 3º, esto ya lo mencionamos en otro video, en una clase de legislación educativa. El artículo 3º de esa constitución, aquí empezaría la tradición del artículo 3º de materia educativa, como sigue hasta la actualidad, muy simple, la enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan un título para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir. Expedir en ese momento, ortográficamente, gramaticalmente se escribía con S, no es que me haya equivocado aquí. Es un artículo pues muy sencillo. La enseñanza libre pues sigue dándole la posibilidad a la religión, a la Iglesia católica sobre todo en ese momento, de seguirla impartiendo. El gobierno de antemano en ese momento sabía de que no podía prescindir ni de la Compañía Lancasteriana ni de la Iglesia para la educación, y así sería inclusive hasta el Porfiriato. Ya para finalizar la parte del imperio, que hay que reconocer que en materia educativa el imperio creo que también se podría abordar en una conferencia propia, las ideas educativas que tenía Maximiliano, con todo este apoyo de la modernidad francesa, de la modernidad emanado de la Revolución Francesa y de otros acontecimientos en Europa. Esta educación moderna, estas ideas liberales que tenía Maximiliano, que ocasionaría que se disgustaría con los conservadores que lo trajeron al poder, y que pues terminaría pues con su fusilamiento, con su derrocamiento, con su gobierno de 3 años, pero fallido realmente. Muchas muy bonitas ideas también aquí en este segundo imperio de Maximiliano de Habsburgo. Para 1865 se expide la Ley de Instrucción Pública de Maximiliano, como se le conoce. En ella van a estar estas ideas, esta metodología europea moderna sobre la enseñanza propuesta en el imperio. 5 títulos, 20 capítulos y 172 artículos. Una ley excelente realmente, que vale la pena analizar, leer detenidamente y analizarla. A grandes rasgos, ya para no hacer más larga esta conferencia, ya vamos a terminar. Mencionamos que tenía un modelo francés moderno muy avanzado realmente. Esto ya tenemos una interpretación personal muy avanzada en aquel país, muy dividido, en aquel país todavía muy retrasado ideológicamente, muy adoctrinado todavía con la tradición eclesiástica, y básicamente en un caos, ¿verdad? Durante ese momento del imperio, Benito Juárez tendría esa república itinerante por varios lugares, trasladaba el gobierno a varias ciudades, y mencionaba que la presidencia estaría donde él estaría en esa ciudad, ¿verdad? Huyendo del imperio. Tenía la idea de carreras cortas como comercio, los liceos muy usados en Europa, los institutos y universidades por facultades, la organización por facultades como la tenemos hoy en día, pues esa era la idea de Maximiliano. Cerró definitivamente la Universidad Nacional, ¿verdad?, que todavía tenía mucha injerencia y tradición española y religiosa. Y una de las cosas que trae Maximiliano y que muchos expertos lo atribuyen a él son las famosas tareas, las famosas actividades que se encargan para que, todos sabemos lo que es una tarea, que encargan los profesores para que se hagan durante la tarde o durante el día, si estás en el turno vespertino o en la noche, ¿sí? Se le pueden atribuir a esa ideología que trajo Maximiliano.
tareas firmadas por los papás, los citatorios, los recados. Repito, son ideas muy modernas. Esas ideas todavía se siguen utilizando hoy en día. Por eso les menciono esa cuestión de que en ese momento eran pues muy avanzadas, ¿no? Boletas de calificación, reunión de padres para ver cómo van, entrega de boletas. Pues creo que eso les suena hoy en día. Bueno, esas eran las ideas que traía Maximiliano, una educación liberal. Manuel Silicio fue su secretario de educación, o el encargado de la instrucción pública. Le daba importancia a la instrucción primaria como parte inicial. Las asignaturas, que a veces le llama disciplinas, en esto de la nueva escuela mexicana y el plan de estudio 2022, eran la religión, seguía en boga la cuestión católica, recordamos la cuestión conservadora, la urbanidad, lectura, caligrafía, aritmética, conocimiento sobre el sistema métrico decimal y gramática castellana. Obligaba la educación obligatoria y gratuita, que sí, que tenía Maximiliano la idea de dotar de educación a todos los niños en edad de recibirla. Esto obviamente en ese momento pues a muchas personas no le convenía, ¿sí? Las escuelas primarias bajo la inmediata vigilancia de los ayuntamientos y bajo la dirección del ministerio, la supervisión total del Ministerio de Instrucción Pública. Realmente te puedes dar cuenta que Maximiliano tenía ideas muy liberales, y en la educación liberal, que después, de hecho, el positivismo, ¿verdad? El positivismo ya en la educación porfiriana, bueno, pues sus antecedentes realmente estuvieron en las ideas fueron retomadas en la República Restaurada y después en el Porfiriato por los encargados de la educación, que trajeron el positivismo, que lo vamos a ver ya en el otro. El positivismo, dicho sea de paso, traído por Gavino Barreda, que había sido discípulo de Augusto Comte, el creador de esta nueva pues filosofía. Y bueno, pues aquí con eso terminamos con este segundo imperio. Vendrían pues después la República restaurada, vendrían pues nuevamente problemas por la sucesión de Benito Juárez, su repentina muerte, el gobierno de Lerdo de Tejada y todo el caos que pues tendría el plan de la Noria, el plan de Tuxtepec, para llevar al poder a Porfirio Díaz por otro golpe de estado, por otro golpe militar, que en la parte final del siglo XIX pues ya sería el último, no sería hasta después, hasta el golpe de estado de Madero en la Revolución. Pues estos más de 30 años en el Porfiriato los vamos a analizar en la siguiente cátedra, en la siguiente conferencia. Muchas gracias por ver este video. Esta fue la sesión número 3 con el siglo XIX, con el siglo de las ideas, de las pocas concreciones, de la educación lancasteriana. Ustedes ya me conocen, soy el maestro Jesús David Camarillo Rangel, licenciado en educación secundaria, soy normalista, maestro en educación superior, doctorante ya próximo a terminar el doctorado en innovación educativa. Les dejo aquí mi contacto para cualquier duda, comentario, y bueno, pues que tengas un excelente día. Gracias por ver esta conferencia del nacimiento de la educación y la pedagogía en México, la sesión 3, México en el siglo XIX. Nos vemos en la sesión número 4 para ver la educación en el Porfiriato, la parte final del siglo XIX y el camino hacia ya el siglo XX con la revolución, el México por revolucionario y la educación ya contemporánea. Que tengas excelente día. Estamos en la siguiente clase.